Bendiga mucho más en esta tarde desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto. Hoy el Ministerio Juvenil Juventud Decidida en Cristo se une a este tiempo dando gracias a Dios porque Dios es fiel, Dios es bueno. Bendecimos la vida de nuestros pastores. Damos gracias a Dios también por usted que está aquí de manera presencial, que se une a esta transmisión. De igual manera, Dios le continúe bendiciendo. En este día quiero invitarle, vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 1 en adelante. Me permito leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo pues puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Dios, por este tiempo, por tu palabra que hoy es compartida. Señor, hacemos uso de tu palabra en esta hora, que dice que donde estamos dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio. También creemos que donde está la presencia del Espíritu Santo, usted trae libertad. Y hoy, Señor, creemos por medio de esta palabra que ella no va a volver vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual usted la envía a nosotros, dándote gracias en esta hora. Señor, pedimos que nos ayudes a estar atentos, que podamos escuchar, estar atentos a tu palabra, que podamos, Señor, meditar en ella, ponerla por obra. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. A ti damos las gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces podemos ver en este momento, por medio de este pasaje, que hay una conversación entre Jesús y un hombre que era fariseo, maestro de Israel, principal entre los judíos, que se llamaba Nicodemo. Entonces podemos mirar que tanto Jesús como Nicodemo tienen una conversación. Y en medio de esta conversación dice la palabra que estando Jesús, vino Nicodemo de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces podemos mirar que la palabra nos está diciendo que Nicodemo, que fue comisionado por los demás líderes del pueblo de Israel, él vino a Jesús. Por eso él no habla en primera persona, él está diciendo: sabemos que has venido de Dios como maestro. Él estaba reconociendo que ciertamente en Jesús había algo especial, que no era solamente por algo terrenal que estaba en Jesús, sino que ellos podían también comprender en cierta forma que Dios les había enviado, que Dios había enviado a Jesús. Entonces miramos cómo dice la palabra, que
ellos están reconociendo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y un maestro en Israel era alguien que era estudiado, que era capacitado, que estaba entrenado y se encargaba de la interpretación de los textos que eran considerados sagrados. Entonces, un maestro en Israel era una autoridad y ellos estaban en cierta forma reconociendo la autoridad de Jesús. Por eso él llega a expresar que has venido de Dios como maestro. Y muestra algo importante también, porque nos dice que Nicodemo le está diciendo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces podemos mirar que él se refiere a unas señales, y las señales que está hablando Nicodemo era porque Jesús estaba haciendo milagros que las personas no podían hacer si Dios no estaba con ¿quién? Con ella. Entonces estas señales están haciendo alusión a los milagros que hacía Jesús. Personas eran sanadas, las personas eran liberadas, y todo lo que se estaba moviendo en ese momento, ellos sabían que eran señales que el Señor había mandado, que nadie podía hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, así como usted y yo, a veces cuando vamos de viaje miramos que en la carretera hay señales en el camino. Entonces podemos mirar, así como en una carretera, las señales solo nos están mostrando un camino. Y las señales nos están diciendo o nos están mostrando cómo lo debemos recorrer en cierta medida, pero nosotros cuando vamos por un camino, vamos de viaje, no nos detenemos cuando vemos una señal, sino que nosotros tenemos una meta. Las señales no deben ser nuestra meta. Y es algo que usted y yo debemos tener presente. Los milagros no deben ser la meta por la cual usted y yo nos acercamos a Jesús. Las señales que el Señor hace, los milagros, no puede ser lo único que usted y yo nos debamos interesar, sino que no debemos detenernos solamente ante los milagros. Muchas personas ciertamente van ante Jesús, buscan al Señor por milagros, por ver respuesta, por ver una sanidad, por ver para que Dios le abra una puerta. Pero usted y yo no nos debemos detener ante los milagros, ante las señales, sino que lo verdaderamente importante es llegar a conocer quién es Jesús. Entonces, cuán importante que usted y yo podamos preocuparnos en esta hora por conocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Eso es lo realmente importante. Y aunque Nicodemo está diciendo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, nuestro fin entonces no debe ser detenernos ante las señales, sino que nosotros lleguemos a conocer realmente quién es Jesús, quién es la persona de Jesús, cómo y solamente por Él podemos alcanzar vida eterna, porque los milagros van y vienen, ¿verdad? Aunque nos causan admiración, sorpresa, nos maravillamos, damos gloria a Dios cuando los milagros acontecen, y es que los milagros son respuesta y son cuando el Señor respalda su palabra, pero no debe ser el fin de todo, sino que usted y yo debemos procurar alcanzar, llegar a la meta que es la vida eterna, y esa vida eterna solamente está en Jesús. En Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces podemos mirar que ellos tienen una conversación, y después que Jesús escucha a Nicodemo, que Nicodemo le está preguntando, que sabemos que tú has venido de Dios como maestro, nadie puede hacer lo que tú haces, nadie puede hacer estas señales si Dios no le está respaldando. Respondió, dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el hombre, por su condición actual, no puede salvarse a sí mismo. No puede nacer otra vez, porque lo que Nicodemo, en medio de la conversación que está teniendo con Jesús, cuando escucha la palabra de Jesús, él siendo maestro de Israel, se cuestiona y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo es posible? ¿Puede acaso entrar nuevamente por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y de pronto Nicodemo entendió las palabras de Jesús de manera literal. Él no le cabía en su cabeza cómo era posible un nuevo nacimiento. Entonces Jesús le sigue explicando y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hay una meta por la cual usted y yo nos debemos preocupar, y es la meta principal, y es la salvación. Hay una salvación tan grande que Dios, nuestro Padre, nos ha dado y nos ha entregado por medio de su Hijo Jesús, que es tan valiosa que nada se compara con ella. Y esa debe ser nuestra finalidad. Por eso la misma Escritura nos habla que usted y yo tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Nuestra mirada, nuestro enfoque debe estar en Jesús. El fin nuestro es conocer a Jesús, caminar con Jesús y alcanzar el premio, que es la vida eterna. Entonces Jesús le está diciendo: para poder disfrutar, Nicodemo, del reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el ser humano experimente un nuevo nacimiento. Y Nicodemo no lo podía entender. Y Jesús le explica aún más: es necesario que haya un verdadero arrepentimiento. Cuando usted y yo nos bautizamos, hacemos una confesión pública de nuestra fe en Cristo, porque cuando nos bautizamos en agua, Jesús está diciendo: es necesario que nazcas de agua y del Espíritu. Es decir, es necesario que nazcas de nuevo, que haya un nuevo ser en ti, que ese hombre nuevo se va a reflejar cuando haya un verdadero arrepentimiento. Ese es el nuevo nacimiento. Y los judíos se consideraban hijos de Abraham. Sabemos que Abraham es el padre de la fe, y ellos creían que no era necesario bautizarse. Vemos entonces a Juan el Bautista, que empieza a hablar del bautismo, que era necesario arrepentirse, y vemos que la prédica de Juan el Bautista era el mismo enfoque que tenía Jesús, y era que él decía: arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay una condición para nosotros participar del reino de los cielos, para ver el reino de Dios, y es nacer de nuevo. Nuestra condición de pecado no nos permite acceder. Y ellos, como judíos, creían que por ser hijos de Abraham tenían el derecho para entrar. Pero Jesús le está diciendo: debemos arrepentirnos. Es cuán importante entonces este principio, el arrepentimiento. Y también un principio importante que aprendemos es que debemos creer en Jesús si queremos entrar en el reino de los cielos. Nacer del Espíritu. Desde el momento mismo en que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Por eso el apóstol Pablo está declarando que nosotros no debemos ignorar que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando mora el Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando recibimos a Jesús en el corazón, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, entonces mire que el arrepentimiento
está Jesús diciendo, es necesario nacer de nuevo. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, es decir, es necesario también ser bautizados. Y desde que tenemos conciencia, desde los más o menos 12 años en adelante, podemos tomar esa decisión si queremos ser bautizados. Cuando nosotros reconocemos a Jesús en nuestra vida, hay una necesidad en nosotros y es este acto de obediencia, y es el bautismo por inmersión de agua. Pero también Jesús está diciendo, es necesario que nacieres de agua y del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el sello de compra. El Espíritu Santo es aquel que da testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios, es la garantía. Entonces, qué importante podamos entender por esta palabra, y es una conversación que tiene Jesús con Nicodemo, de algo muy importante que usted y yo debemos tener claridad. Y es que el Señor nos invita a una nueva vida. Por eso la palabra y el apóstol Pablo también declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en Cristo somos ¿qué? Cambiados, transformados. El fruto del Espíritu Santo, del Espíritu Santo en nosotros es amor, paciencia, bondad, benignidad, longanimidad. Es decir, el Espíritu Santo, cuando viene a ser morada en nosotros, nos ayuda. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar, porque nosotros en nuestra condición no es posible, pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, realmente se va a manifestar el amor de Dios y todos los frutos que nos da el Espíritu Santo. Entonces, nacer del Espíritu, y solo lo podemos hacer cuando Jesús está con nosotros, en nosotros. Qué importante entonces poder mirar, así como lo dice la palabra, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, ¿quién bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Ahí lo está diciendo en Juan, en el capítulo 1, verso 33. Juan el Bautista, Dios le había dado una señal: aquel que bautizara es en agua y sobre el cual reposara el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, solo lo puede hacer Jesús, el nacer del Espíritu. ¿Eso lo puede hacer quién? Jesús en nosotros. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, y solo el Espíritu Santo puede traer un cambio a nuestro corazón. Hay cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. ¿O no le ha pasado a usted que a veces le cuesta perdonar a alguien que le ha hecho daño? ¿Le cuesta pasar por alto la ofensa? Y siente de pronto rabia, ira, enojo, pero con la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo podemos superar esas cosas. Es Él quien nos capacita, porque humanamente a veces nos cuesta, pero el Señor nos capacita. Solo el Espíritu Santo puede traer un verdadero cambio. Por eso la misma Escritura también dice en Juan, en el capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, los que hemos recibido a Jesús. ¿Y cuántos hemos recibido a Jesús en esta noche? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos hemos creído en el nombre de Jesús? Ese es el nombre que el Señor ha dado, y no hay otro nombre en el cual el ser humano reciba salvación. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede traer a nosotros un verdadero cambio y nos hace hijos de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Usted de pronto nació, nacimos del vientre de nuestra madre. Ese es un nacimiento natural. Fuimos engendrados allí en el vientre de nuestra madre.
Pero hay un segundo nacimiento que solamente lo puede dar Jesús. Cuando le recibimos, solo puede Jesús hacer algo nuevo en nosotros. Y solo el Espíritu Santo puede traer un cambio. Y nos convierte en hijos de Dios. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Nicodemo quedó maravillado. Nicodemo, después de esta conversación, quedó impactado. Y aunque podemos mirar cómo se extiende toda esta conversación hasta el versículo 36, Jesús, allí no vemos de pronto que Nicodemo comenzó a caminar con Jesús, pero las palabras de Jesús causaron un impacto en la vida de Nicodemo que podemos leer, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 7, allí mismo, en el mismo evangelio donde estamos ubicados. Podemos mirar, por ejemplo, cuando Nicodemo está hablando y nos está diciendo aquí, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Dice, mas esta gente que no sabe la ley maldita es, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces podemos mirar que después de este episodio podemos encontrar ciertamente viendo a Nicodemo defendiendo a Jesús frente a algunos de los fariseos que rechazaban, que no aceptaban que él era el Hijo de Dios. Y podemos mirar al final del evangelio de Juan, en el capítulo 19, podemos mirar entonces en el versículo 39, cómo dice la palabra, también Nicodemo, vemos algo interesante, también Nicodemo, el que antes había visitado ¿a quién? A Jesús de noche. Miren que en Juan capítulo 7 se resalta que Nicodemo había venido a Jesús de noche. Y nuevamente aquí en Juan 19 nos está diciendo en el versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. ¡Qué tremendo! Al final del evangelio entonces vemos cómo Nicodemo está involucrado en los preparativos para la sepultura de Jesús. Entonces ya Nicodemo no andaba secretamente, sino que Nicodemo estaba haciendo una confesión pública y estaba reconociendo con este acto su fe en Jesús y que había entregado su vida a Jesús. Entonces podemos mirar, por cierto, en esta noche, que una conversación con Jesús, las palabras de Jesús pueden cambiar nuestra vida. Y cuando usted le lleva una palabra a su compañero, a un amigo, a su familiar, a un joven, no sienta que esa palabra quedó en el vacío. No debemos creer que ese tiempo que usted sacó para compartirle la palabra es algo que no valió la pena, porque podemos mirar cómo Nicodemo, la palabra que impactó su vida esa noche, dio fruto en su corazón a su debido tiempo. Entonces, qué importante saber que la palabra que hoy sembramos en el corazón de alguien, la palabra de Jesús, va a dar fruto en su tiempo. Nicodemo dio fruto en su tiempo y confesó que realmente amaba a Cristo, que había creído en Él. Entonces, aun cuando vemos que Jesús es crucificado, todos los discípulos se dispersaron. Pero vemos a un Nicodemo que confiesa, y aunque había tensión en el ambiente, vemos a un Nicodemo confesando su amor hacia Cristo. Este hombre allí está pendiente de cómo dar y cómo ayudar en los preparativos de la sepultura del Señor Jesús. Y ciertamente Jesús en esa cruz podemos mirar que fue algo tremendo, un acto de amor que no podemos llegar a comprender en su plenitud. Pero Jesús en esa cruz, a la vista de todos, podemos mirar que
Por lo que hizo Jesús en la cruz, hoy usted y yo tenemos vida eterna, y esa vida eterna está al alcance de todos nosotros. Qué hermoso ver cómo Nicodemo pudo ser impactado por las palabras de Jesús. Pudo entender después de cierto tiempo lo que Jesús le estaba diciendo esa noche. Esa noche cambió la vida de Nicodemo. Esa noche fue algo diferente, y cuando usted y yo vamos a la presencia del Señor, nuestra vida es cambiada, y solamente Él puede darnos salvación, vida eterna. Y la conversación que tuvo fue tan profunda que nos recuerda a nosotros la necesidad de nacer de nuevo, de creer en Jesús, de recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y tener presente que solamente Él puede dar vida y vida eterna. Solo por medio de Él podemos nacer de nuevo, y nadie, aquel que no nace de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Entonces es una verdad importante que hoy debemos atesorar. Vamos a estar todos en pie, vamos a orar y vamos a dar gracias, y vamos a decirle: gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús, porque tú me recuerdas cuánto me amas. Gracias, Jesús, porque tú tienes un plan de salvación para mí. Señor, porque hay cosas que no puedo alcanzar, pero solamente tú las puedes hacer posible. Señor, dígale: anhelo que en mi vida haya un cambio.